Y yo me encontré con un libro escrito en 1919, un libro muy interesante de Pedro Dávalos Lizón, que le llamó La Primera Centuria. Es en torno, porque el Perú cumplía 100 años en 1921, en 100 años habían evangélicos en el país, pero él se preguntaba cuáles eran las causas geográficas y políticas y económicas que han detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de su vida independiente. Dentro de este texto, que es muy importante, él decía que uno de los problemas y las causas que veía del crecimiento y desarrollo del país era la Iglesia Católica, ¿no? Y me pareció interesante cuando él lo menciona, porque él decía que los indígenas siguen en su ignorancia las mismas supersticiones, similitud perfecta de los fandangos y en las francachelas que sirven al término de la fiesta a la iglesia, las fiestas costumbristas que habían y que muchos entraban al licor y esas cosas. Él añadía diciendo, cuando los curas, el descuida de la enseñanza del catecismo, la falta de abnegación y dedicación necesaria para reformar la condición social y moral de la feligresía. Dávalos Lizón lo que quería mostrar era que pese a que teníamos 100 años de cumplir la independencia, la iglesia no había acompañado los cambios que necesitaba el país. Había más bien tenido un mensaje de resignación, un mensaje de sumisión, ¿no? Lo importante es que cuando él hace esta lectura, él dice algo de los evangélicos que ya están presentes, y yo no sé si eso es válido para mencionar el día de hoy, porque él decía que desde hace algún tiempo hayan internados en el país algunos pastores protestantes pertenecientes a iglesias evangelistas, quienes en su afán de proselitismo divulgan entre los indígenas sus doctrinas. Han sido utilizados por sacerdotes católicos y gobernadores hasta que en 1915 se suprimió la segunda parte del artículo cuarto de la Constitución de 1860. Y dice lo siguiente: es notable la manera como los evangelistas intensifican su labor en la Sierra del Perú. Sus esfuerzos son interesantes, visto por el lado moral y cívico. Dirigen su acción a corregir las costumbres inmorales de los indios y, lo que es más útil, a combatir el alcoholismo, el terrible azote de nuestra población indígena, vicio que hasta ahora ha sido tolerado por los curas de almas en toda festividad religiosa. La presencia evangélica en la República Aristocrática motivó a que lo evangélico sea un factor de cambio y de testimonio. Los aportes que hemos tenido como evangélicos desde la llegada de las grandes misiones acá al país han sido la libertad de cultos, el matrimonio civil, los cementerios laicos, la educación laica, las ligas de temperancia, el apoyo al movimiento feminista, el apoyo a la planificación familiar. O sea, la presencia evangélica era un factor de cambio en los primeros años del siglo pasado. Y es más, este crecimiento y este testimonio vivo que hacían, el trabajar tanto con indígenas, el trabajar tanto en comunidades de fe, en darles un mensaje de un hombre nuevo, de un hombre moderno, de un hombre libre, realmente era un mensaje que caló mucho en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino en América Latina. Por eso que el crecimiento evangélico en los años 80, que fue exponencial, se debe a que muchos, para el caso, como dice Ponciano del Pino, para el caso de Ayacucho, donde estaba la cuestión de la violencia, y cuando los curas salían y misioneros quizás salían, el laico pentecostal o presbiteriano se quedaba para asumir su rol. Y ese laico que asume el rol pastoral fue pues un motivo de testimonio y de cambio trascendental. Esa figura de cambio y los aportes evangélicos nos han permitido decir que sí hemos estado y hemos contribuido a las grandes transformaciones que el Perú nos demanda. Yo no sé si eso se puede cumplir el día de hoy, ¿no? O sea, yo no sé si se puede decir hoy de los evangélicos eso mismo, cuando de repente hay actitudes muy intolerantes o hay muchas confrontaciones, ¿no? Más que una cuestión de cambio y de redención social que tanto se hablaba.
Juan Macay escribe un texto en 1919 en la revista El Cristiano, que era de la IUSA, de la Iglesia Evangélica Peruana, y él escribe un artículo explicando este libro, o sea, haciéndole una reseña al libro. Pero él decía que la Iglesia Evangélica en el Perú no necesita mejor testimonio a la eficacia de su obra. Este solo hecho es suficiente para justificar su existencia en el país y de una prueba infalible de que tarde o temprano saldrá vencedora, por carecer la Iglesia romana de fuerza moral para construir una patria nueva sobre los escombros de la que ha arruinado. Oiga, yo cuando leía a John Mackay, yo escribí un texto sobre él, yo veía que lo que pensaba era que el movimiento evangélico sí era un movimiento de transformación y de cambio social. Pero la pregunta es, ¿cuándo se pierde esto? Cuando ahora estamos muy atomizados y muy fragmentados, cuando estamos muy divididos y cada uno tiene opciones distintas. ¿Por qué? ¿Cuándo hemos perdido eso? Bueno, si bien es cierto, eso se escribió hace 100 años, no solamente a la causa de la Iglesia Católica, sino otras cosas más, no creo que hoy podamos decir que también la Iglesia Católica es una causa, ¿no? De repente la Iglesia Evangélica quizás sea una causa de que el Perú no avance y no progrese. Quizás, no sé, deberíamos estudiarlo más a fondo y ver las relaciones que hay. Pero sí nos podemos preguntar, ¿cuándo ocurrió esto? Por eso me pregunto si en esto ha cambiado después de 100 años, si podemos afirmar que los evangélicos el día de hoy son agentes de transformación, si tienen un mensaje de libertad. Bueno, creo que esto cambió mucho, ¿no? Nos preguntamos entonces, y ahí viene el tema que hay que manejarlo, ¿cuáles son las causas que han impedido el desarrollo y progreso del Perú en este bicentenario? Porque lo quieran o no, dentro de unos meses vamos a celebrar 200 años de independencia en el Perú y cabe recordar la presencia de Diego Thompson y todos los aportes que hemos hecho. Pero debemos preguntarnos cuáles son las causas que no se ha podido desarrollar tanto el país. Porque llegamos a esta crisis política moral en la que nos encontramos realmente. Quisiera mencionar 3 aspectos, bueno, pueden ser varios, ¿no? Varias pueden ser las causas que han detenido el desarrollo y el crecimiento del país. Puede ser la educación, la política económica, perdón, la incorporación de los sectores más vulnerables a la vida nacional, la delincuencia. Pero yo quisiera mencionar 3 aspectos que he notado que impiden una transformación real y un cambio social que tanto necesitamos. Yo quiero mencionar primero la crisis de la clase política que tenemos. Y la clase política no se necesita hacer un diagnóstico y decir, mira, aquí están. Basta con ver los diarios, basta con ver los presidentes que están presos y que están siendo denunciados, basta con ver todo lo que ha producido Odebrecht y la cantidad de funcionarios y políticos que han entrado en estos actos de corrupción. Y también que no notamos una opción de servicio en los políticos. Muchas veces es como que uno piensa llegar al poder. Los que tienen celular, ¿no? Y usarse del poder. El mío, y si quiere ingresar a su casa o ver. A ver, no sé si pueden apagar sus micros, por favor, para terminar ya más rápido, ¿no? Entonces, la primera es la clase política. La segunda es, y esto sí quiero mencionar, la falta de visión de nuestros empresarios nacionales. Y esto es verdad, porque muchos no tenemos una oligarquía, es decir, una burguesía nacional que ve el Perú como un proyecto. No, muchos al contrario ven sus propios beneficios y a veces sacan el dinero fuera del país. No hay mucha inversión propia de nacionales. Si no, pregúntenos la inversión chilena, que supera en el Perú los 20.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, la clase, Julio Conte decía que no ha sido una burguesía nacional que tuvo como meta el desarrollo y progreso del país, ¿no?
Y en tercer lugar, uno de los problemas que han impedido nuestro crecimiento es la corrupción, por supuesto. Y la corrupción se lleva el 10% del presupuesto general de la República, es lo que todos dicen. Si bien Quiroz ha escrito un texto sobre la corrupción en el Perú, creo que la corrupción no solamente fue en el gobierno de Fujimori, pensábamos que ahí era, porque el gobierno de Fujimori no solamente una corrupción endémica, una corrupción sistémica, sino una corrupción, institucional, sino había una corrupción sistémica cuando todo el aparato realmente estaba en actos de corrupción. Y eso lo hemos visto en los videos de Montesinos. Pensábamos que nosotros íbamos a salir de eso, pero todavía hemos tenido también actos de corrupción como el de Toledo, como el quizás muy fuerte de Toledo, y de otros presidentes que también están siendo investigados y denunciados por actos de corrupción. ¿Verdad que? Y saben que existe un plan nacional anticorrupción y también existe un marco general de una política de integridad, de un plan nacional de integridad, donde nos llama la sociedad civil, el Estado llama, y en este caso a la Iglesia, para poder contribuir en ese plan nacional de integridad, que al final, pues, solamente queda en el papel. Si analizamos toda esta coyuntura y esta realidad que vivimos, nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es la responsabilidad del cristiano? Y eso quiero mencionar, que es el privilegio de saber elegir. Saber elegir se constituye una práctica democrática que se conoce, y yo la llamo, lo que diríamos, la mayordomía del voto. Lo que hemos trabajado mucho, eso los mayordomos, es una enseñanza evangélica muy notable, que somos mayordomos, administradores de Dios, que somos los que cuidamos y velamos por lo que Dios nos ha dado, somos mayordomos de la creación, somos mayordomos de nuestro cuerpo, somos mayordomos de la familia, somos mayordomos de la salvación que nos da Cristo, pero en regímenes democráticos se nos da el privilegio de elegir. La mayordomía del voto. Por tanto, cuando el cristiano va a las ánforas a emitir el voto, debe de entender que está bajo la soberanía de Dios y que lo hace con pleno conocimiento de la mejor opción de gobierno para él, su familia, su comunidad, su país. Por esa razón debemos enseñar en nuestras iglesias que las elecciones constituyen una gran responsabilidad, porque la mala elección o la indiferencia puede llevarnos a tener en el sillón presidencial y en el Congreso a personas inexpertas con apetitos personales que promueven la injusticia. Y ahí tenemos que entrar entonces. Por eso hay Dios nos habla que ese saber elegir se constituye una responsabilidad que tiene el cristiano frente al Estado. El Estado no es un ente eterno. El Estado es un provisorio. El Estado no entra en el reino de los cielos, no está en la iglesia. El Estado es un ente provisional, ¿no? Claro, es provisional porque tiene que mantenerse y tiene que buscar lo que se llama el bien común. En el libro de Romanos dice, para que hagan el bien, no para que hagan el mal, ni se lleven del poder. Si bien es cierto, en Romanos 13:1 nos dice que nos debemos someter a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos, entendemos que los funcionarios del Estado que son elegidos en voto popular son siervos de Dios, y como siervos oramos por ellos, nos sometemos a ellos, siempre y cuando no ejerzan con tiranía o vayan contra nuestras propias libertades. La tiranía no es aceptada. Por eso lo tenemos en el libro de Hechos, ¿no? Cuando Herodes hablaba, uno de los héroes hablaba del agua que venía a los de Tiro y los de Sidón, que habían sido sobornados para que le vaya a uno y no al otro. Y la gente sale a la calle y comienza a clamar voz de Dios y no de hombres, ¿no? Comienza a clamar la gente pidiendo justicia. Y Herodes cae muerto y los gusanos se lo comen inmediatamente, ¿no?
Por eso decía Pedro, hablando de ello, Pedro decía, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. A mí me interesa mucho esa disyuntiva, ¿no? Castigo a estos malhechores, pero alabanza a los que hacen el bien. Debe alabarse a los que hacen el bien, por supuesto. Eso es el ciudadano correcto, el ciudadano que practica la integridad, que es honesto, etcétera, etcétera. Timoteo, cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en inminencia, para que vivamos. Esto, a mí me gusta esto, ¿no? Porque te dice, mira, ora porque va a ser esto. Esta es la consecuencia de ello. Y dice para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El Estado es un provisorio. Lo que el Estado tiene que buscar es el bien común. El Estado no gobierna para unos, el Estado gobierna para todos. Y hay que entender las minorías que aparecen, que quizás quieren otros aspectos de la vida, y hay que entenderlos como Estado, qué hacer como Estado. Jesús se sometió al Estado, la familia se somete al Estado cuando van al censo. Jesús se somete al Estado cuando paga el tributo. Pero Jesús también declara al Estado cuando el Estado es corrupto. Cuando le vienen a predicar y le dicen que ha muerto Juan el Bautista, Jesús, refiriéndose a Herodes, dice, decir esa zorra, y la llama zorra, como un ladrón, alguien que viene y come, alguien que destruye, decirle esa zorra. Oye, ese es un pasaje muy interesante de Jesús. Jesús cuando está con Poncio Pilato le dice, Jesús, que es la verdad, y no sabía que Poncio Pilato estaba ante la misma verdad que nuestro Jesús. Y Jesús le dice, hazte, porque esto te viene y tú tienes que actuar y hacerlo. Y Pilato se queda pues, mudo, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Al final se da las manos el tipo este. Entonces, el Estado de Jesús es interesante, ¿no? También, bueno, aparte de este sometimiento de oración, también existe una vocación política del cristiano, que es la opción del servicio. Y ahí yo quiero mencionar lo siguiente. Los jueces están para actuar de una manera correcta. No se hace distinción en juicios. No hay que temer y hay que demandar cuando no se actúa con justicia. El libro de Proverbios dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Cuando yo veo esto y lo comparo con Jesús, cuando dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, entendemos que el funcionario público como tal ingresa para servir a los otros, para servir y no servirse el Estado. Yo no quiero contar que he estado 20 años trabajando en el Congreso y he recibido a cientos de pastores y líderes y hemos podido ayudarlo a muchos de ellos, a otros no quizás porque no daba el marco legal para hacerlo. Se sacó la libertad de cultos, la ley de libertad religiosa, se apoyó para poder tener el Día de las Iglesias Evangélicas, el derecho de también celebrar, y también de tener dos universidades que lastimosamente no llevan licenciamiento, pero se puso en la ley de universitaria. Y ahorita se estaba debatiendo la ley de capellanías y de asistencia religiosa a no católicos, que está en la Comisión de Justicia. Entonces uno tiene que entender que el funcionario público es un servidor de uno mismo. John Mackay escribió un texto tan precioso, se llamó El Gran Demócrata, a raíz de las elecciones que venían en 1919, y él mencionaba que un gran demócrata tiene que tener el modelo de Jesús, porque así Jesús se entrega por los suyos, el gran demócrata debe entregarse también por los suyos
y por los que gobiernan. Interesante ese pasaje, ¿no? Bueno, voy a avanzar. Las elecciones, ahí tenemos la mayordomía del voto que les he dicho, y todo esto es parte de poder ejercer nuestra votación con mucha sabiduría, ¿no? Ya he mencionado esto. ¿Y cómo podemos comprender el saber elegir? ¿Cómo? Yo he puesto tres perfiles o tres cosas que hay que ver cuando vamos a ir a ejercer en la Sanfora nuestro voto. Primero tenemos que ver el perfil del candidato. Eso es muy importante. El perfil, la formación, la experiencia política, lo que ha tenido, etc. Segundo, lo que hay que revisar es la experiencia del movimiento partido político. Porque hay muchos que se presentan y no han trabajado una opción política desde abajo, sino que a veces recurren a lo que se llama en política vientre de alquiler, ¿no? Entonces, gobierna a veces, y esta clase de gobierno es con amigos, ¿no? No con una clase de formación de políticos que tienen que venir, porque la política es un arte. El Congreso es un deseo de poder hacer buenas leyes, de fiscalizar y de representar. Entonces tiene que haber una propia experiencia de por qué uno va al Congreso. Si no, uno va al Congreso y no sabe nada, claro, va a aprender dentro de 5 años, pero pasó 4 años estando aprendiendo y el 5.º año recién puede ejercer. Y eso es lo que ha pasado en muchos. Y por último, hay que ver los planes de gobierno. Y ahí tenemos que trabajar en los planes de gobierno todo lo que se refiere con el pensamiento social de la Iglesia. Y eso es un tema que como líderes y como pastores y intelectuales y personas que buscan este deseo de crecer, hay que trabajar el pensamiento social evangélico. ¿Cuáles han sido los aportes de las iglesias cristianas frente al país? Ya lo he mencionado. Pero frente a la realidad que vivimos, las iglesias cristianas evangélicas están llamadas primero a conocer su historia. El conocimiento de los aportes de la iglesia evangélica del país, el conocer nuestra propia historia es sumamente importante. A veces pensamos que estamos haciendo cosas que otros no hicieron, pero sabemos que eso se hizo años anteriores. Los aportes que yo he mencionado, y en el tema de la planificación familiar, el tema de las discusiones de la vida, el tema de discusiones de familia, eso se ha trabajado y existe todo un pensamiento social. Nosotros creemos que los principios axiomáticos como la libertad, la solidaridad, la justicia, la verdad, son parte del pensamiento social evangélico, son principios axiomáticos. Hay principios sociales como la familia, el trabajo, hay la persona humana, la cultura. Hay también principios que son políticos y económicos como el Estado, la democracia, el orden económico. O sea, existe, pero a veces nos equivocamos, ¿no? A veces estamos batallando con algo que de repente ya la iglesia lo discutió y el pensamiento social evangélico se encuentra en los grandes congresos evangélicos en América Latina. Se encuentra también en el Concilio Nacional Evangélico, en UNICEF, en los aportes que ellos dan respecto a estos problemas sociales. A ver, voy a terminar. Y en segundo lugar, necesitamos apoyar a la construcción de ciudadanía. La iglesia evangélica ha perdido el hecho de enseñar ciudadanía a sus miembros. Y le voy a decir por qué. Esa anécdota es interesante porque en el año 46 hubo un decreto supremo que prohibió que los evangélicos predicasen al aire libre. Las iglesias salían todos los domingos al aire libre, se iban al Campo Marte, se iban a la Plaza Bolívar, y predicaban. Pero no le gustó mucho a la iglesia católica y salió un decreto supremo prohibiendo eso, diciendo que la iglesia no salga, sino que haga sus cultos dentro de la iglesia. Y esto motivó que se lea la Constitución, porque en la Constitución tenemos la libertad de reunión.
la libertad de expresión. Entonces tú no me puedes prohibir que no predique. ¿Qué pasó? El Consejo Nacional de ese entonces convocó a los cuerpos eclesiásticos, las denominaciones, y una comisión publicó una compilación de textos de la Constitución y de los códigos civil hablando sobre las libertades que tenemos. Sacó un librito que se llamaba Procedimientos, ¿no? Leyes y dispositivos. Todo evangélico tenía ese cuadernillo. Cuando los hermanos salían a predicar, venía el cura o venía el sargento, venía la policía para prohibirte predicar. Los hermanos sacaban sus leyes y dispositivos y se enfrentaban con el cura y con el policía diciéndole: nosotros tenemos el derecho de predicar, de anunciar. Era porque se creaba un espíritu ciudadano. Si yo preguntara cuántos conocemos la ley de libertad de cultos o ley de libertad religiosa, la ley 29635, cuántos conocemos la importancia de esa ley, cuántos conocemos nuestro derecho como ciudadanos que está en la Constitución, cuántos tenemos el derecho de pedir capellanías, cuántos tenemos el derecho de pedir exoneraciones para tantas cosas, cuántos tenemos el derecho de hacer un ente de colaboración con el Estado para los temas diversos de familia, niños, juventud, etc. Eso está. Inclusive, yo me sorprendo, cuando el Estado aporta a la Iglesia Católica cerca de 16, 8, 10 millones de soles que le ha dado en distintos años, siempre le da, para que el Ministerio de Cultura pueda ayudar a la Iglesia Católica para que puedan refaccionar sus templos, que son patrimonio cultural. Y a los evangélicos, ¿por qué no? Tenemos iglesias que son patrimonio cultural, ¿no? Estoy pensando en la Iglesia Bautista, en Paseo Colón, que son los metodistas, o pensando en la iglesia de Monsefú, la iglesia del Nazareno, que tiene 100 años. Entonces, cuando tú le preguntas, oye, ¿podemos nosotros también solicitar que nos apoyen? ¿Y por qué no? Si somos ciudadanos. ¿Por qué no si tenemos el mismo derecho? ¿Por qué no si tenemos una misión compartida? Voy a pensar que a veces me dicen, bueno, yo soy bautista, ¿no? Me dicen, no, hombre, porque tenemos la separación iglesia-estado. Sí, pues, si el Estado me da, no se va a meter, porque tengo el derecho de tener contribuciones para arreglar y refaccionar mi templo. O sea, tenemos tantas opciones, inclusive para tener nuestros seminarios teológicos a nombre de la nación, no necesitamos licenciamiento, necesitamos convenios y que reunamos los requisitos. O sea, no conocemos y no entendemos esto. Y no entendemos bien lo que es el pensamiento social. Por eso que podemos ir con cualquier candidato que aparece. Y no entendemos que a veces es como el agua y el aceite. Y por último, tenemos que fortalecimiento de la enseñanza bíblica en nuestras iglesias con respecto a los valores y a la cultura de integridad en nuestros niños, jóvenes y profesionales. Yo siempre hago un llamado que tenemos 5 millones, somos 5 millones de evangélicos. El 30% son jóvenes entre 15 y 29 años. Y de ese 30%, de ese 1,5 millones, 30%, o sea, 450,000 jóvenes evangélicos estudian en la universidad, en una escuela superior o son profesionales. Es increíble. Cerca de 500,000 de jóvenes están estudiando o son profesionales. ¿Quiénes de nuestros hijos no son profesionales? ¿Quiénes de nuestras hijas no ejercen? Por supuesto, le hemos dado educación porque eso es parte del espíritu evangélico, del espíritu protestante, ¿no? De educación, de crecimiento, de avanzar, del nuevo hombre. Pero estos jóvenes van a dirigir los destinos del país y lo van a dirigir dentro de unos años. Algunos serán funcionarios públicos, serán ministros, otros estarán en la administración privada y serán grandes empresarios, grandes emprendedores. ¿Qué hacemos por los jóvenes? ¿Qué le damos a los jóvenes?
Ya no es el tiempo de que hoy que jueguen básquet o vóley para que no se vayan al mundo. No, no es eso. El evangélico está en otra cosa. Y lo que tenemos y estamos llamados a trabajar con ellos es la cultura de integridad, los valores, la cultura evangélica, la identidad, la historia. Si nosotros preparásemos a nuestros jóvenes de esta manera, yo les aseguro que en unos años tendremos a muchos de ellos siendo grandes profesionales y teniendo sus propias opciones. Para concluir, yo digo que estamos en tiempos muy difíciles. Debemos ser conscientes del papel que nos toca jugar en esta crisis que hay. Debemos de ejercer, sí, un rol profético frente a la corrupción y al manejo de la administración pública, y lo hemos hecho. Cuando apareció esta vacuna que algunos se hicieron entre familiares, algunas autoridades, varios comunicados salieron, como el Concilio, UNICEF, la Iglesia Presbiteriana, salieron a decir, oye, basta esto, ¿no? No podemos hacer, pensando que en el siglo XVII se decía, el Estado soy yo, en pleno absolutismo, ahora decía, el Estado soy yo y mi familia, ¿no? Eso no concuerda, no va. Y eso es un rol profético que hace la Iglesia. Debemos de ejercer con sabiduría nuestro voto y entender que somos mayordomos frente a las ánforas de votación. Debemos ser tolerantes frente a las diversas expresiones y opciones de vida que se manifiestan. Y esto de tolerante siempre se discute, ¿no? Y no quiero entrar a un tema de tolerancia, pero déjeme decirle que el Evangelio es un evangelio de libertades, de libertad. Lutero, cuando escribió La Libertad Cristiana, decía, parafraseando a Pablo, decía, soy libre de todo, pero soy esclavo de todos. O sea, ¿qué tal? ¿No? O sea, sí, en Cristo soy libre, pero también soy esclavo por causa de ellos y de llevarles el evangelio y de ser consecuente con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Debemos preparar a nuestros niños y jóvenes y profesionales en la cultura de integridad, y nuestras congregaciones deben ser expresiones de valores, cultura y prácticas democráticas. Y sobre todo, yo tengo la esperanza que busquemos la unidad de la Iglesia. Estamos tan fragmentados, tan divididos. Y es tiempo de buscar la unidad en la tolerancia y en la diversidad de opiniones. Sobre todo que debemos estar unidos para que el mundo crea, como dijo nuestro Señor Jesús. Bueno, eso es todo lo que quería compartir y les agradezco por su estar conmigo en esta noche. Gracias. Empezamos, gracias doctor Tomás Gutiérrez. Empezamos con las preguntas que han hecho por el chat. Por favor, vuélvase a conectar porque tenemos preguntas muy interesantes. Gracias. Un minuto, por favor. Ya, yo la voy a leer, ¿no? Todas hay varias. Bueno, apagaron su micrófono. Ya. Me pregunta Luis Lavado que la desinformación de las grandes mayorías ocasiona la elección precipitada y equivocada de sus autoridades. En los cristianos evangélicos hay una falta de mayordomía en la didáctica pastoral, acertan nuestras responsabilidades sociales. Sí, hemos perdido eso, pero hay que recuperarlo, ¿no? Miren, siempre nos han enseñado en nuestras congregaciones la responsabilidad. Bueno, por lo menos el hecho del voto, el hecho de poder actuar de manera correcta, el testimonio, nuestros derechos como tal, pero sí hemos perdido a veces en la iglesia. Y a mí me llama mucho la atención cuando la iglesia metodista, por ejemplo, en los años 1910, 1920, ellos decían que en la predicación de sus mensajes, dentro de en el mes que predicaban, tenía que haber un domingo, sea de mañana o de noche, para que prediquen los temas sociales. Entonces yo me preguntaba, qué interesante, ¿no? O sea, era como una obligación que prediquen los temas sociales. O sea, que tú al final tenías que hablar, oye, ¿en qué estamos? El país está así, entonces vamos a hacer este cambio y vamos a orar, ¿no?
Y me llamó mucho la atención, ¿no? A veces hemos perdido esto y creo que es parte de la herencia protestante, ¿no? Es parte de la herencia el conocer y también poder demandar y poder decir lo que hay que hacer. Yo recuerdo mucho cuando tuve el concepto de democracia, ¿no? Ustedes saben que yo soy bautista. Bueno, siempre nadie es perfecto. O sea, somos bautistas y yo